Bueno, nuestro equipo está conformado por Rangel Velázquez Rolando Manuel y Padrón Mejía Ángel de Jesús. El tema es teoría y técnica de la entrevista. Entrevista psicológica. Es una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal que se establece con una finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias entre los objetos. Entre los objetivos de esta entrevista está evaluar, diagnosticar e investigar. Sus áreas más desarrolladas son la laboral, clínica, infantil, familiar, educativa, deportiva y médica. Los tipos de entrevista por objetivo. La entrevista de investigación. Su objetivo es recolectar información pertinente para responder alguna pregunta de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. La entrevista psicopedagógica, su función es determinar las posibles interferencias en el proceso de enseñanza. La entrevista de orientación vocacional se realiza con un fin de asesorar la elección de un empleo, escuela, carrera. Esta es muy usada en las preparatorias, ya que cuando van a hacer su proceso de inscripción a alguna universidad, les hacen un examen vocacional o una entrevista vocacional y así los recomiendan y orientan hacia la carrera que más les conviene. La entrevista clínica, que se realiza con un fin de conocer su funcionamiento de la persona o de un sujeto. Y la entrevista laboral es la que se aplica para conocer las características de un candidato para conseguir un puesto laboral. Las etapas de la entrevista. Las etapas tienen pasos. Estas etapas tienen tres fases, que es el inicio o rapport, eh, el desarrollo y el cierre. La primera etapa es lograr que el entrevistado se sienta cómodo. La segunda etapa constituye en el núcleo de la entrevista, que es la que recauda la mayor información. Y la tercera etapa es el cierre, con la que finaliza la entrevista. Unidad 2, marco teórico. Teoría psicoanalítica. Trata de explicar por qué los individuos actúan de una manera u otra dependiendo del contexto en el que se encuentren. Es como un ejemplo, sería cuando te dicen que te imaginaras, no sé, una charola con frutas, muy dulces. Cuando tienes ese pensamiento, pues, no sé, de saboreártelas. Eh, la teoría conductista, pues trata de explicar por qué los individuos actúan con una manera u otra, dependiendo del contexto en el que se encuentren. Las teorías motivacionales. Eh, Se llaman motivacionales intrínseca, um, al que surge de factores como los intereses o las curiosidades. Teorías motivacionales serían como el ejemplo que nos pusieron. Uno hace cosas para conseguir permiso, lo que los motiva. Unidad 3.
presentes en la entrevista. El tema de resistencia nos hablaba de que un comportamiento de resistencia es una conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo, grupo o un cambio en su forma de vida. Es decir, retirarse puede significar oponerse a algo que produzca un cambio en su vida. Resistencia significa oposición. Las resistencias, como se mencionó anteriormente, pueden bloquear o sabotear el proceso de obtención de información. Por ello es necesario que todo entrevistador se capacite en enfrentarlas, analizarlas, pues irnos de función del objetivo que persiga la entrevista. Un ejemplo que nos hablaba en lectura era de que el sujeto calla, que es la forma más común de resistencia en ella del entrevistador al silencio, no responde a las preguntas del entrevistador. En este caso, el silencio es una forma de manifestar que el sujeto no está dispuesto, ya sea consciente o inconscientemente, a revelar algo de su personalidad. En el otro subtema de transferencia nos hablaba que es un concepto que se define el proceso psicológico a través del cual una persona inconscientemente transfiere y reactiva relaciones interpersonales y sociales nuevas, antiguos sentimientos, afectos o expectativas o deseos infantiles, miedos no resueltos. Por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la postura freudina, somos afectivos con las personas que presentan mayor importancia para nosotros. Estas relaciones son marcadas por un evento traumático o enfrentan situaciones en las que no son resueltas. Entonces, tal conflicto psíquico buscará su relación a la primera oportunidad. Alguna persona, por alguna razón, no recuerde el objeto de esta relación. En el subtema de ansiedad, la ansiedad es nos daba que un concepto originalmente estudiado por la teoría analítica, la cual la conocía como angustia. Sin embargo, su espacio de yo ocupa un espacio preponderante entre todas. También nos hablaba de Freud y describió la ansiedad de situaciones en las que el sujeto no puede manejar la tensión. O también realizó una clasificación de la ansiedad, de la cual se distinguen las siguientes más generales. La ansiedad objetiva, que surge de un miedo a partir del miedo del exterior. La causa del miedo se debe a un peligro verdadero, a algo definido. Unidad 4, evaluación de la entrevista. En el subtema del informe de la entrevista individual, nos hablaba de que existen muchas formas de presentar los elementos que debe contener el forma individual, el que escribe como que el autor y en esa propuesta de función de sus necesidades contenía que eran datos generales del entrevistado, explicación de cómo que es una entrevista, indicando las expectativas del entrevistado, contexto en el que desarrolló la entrevista, lugar, confort, condiciones en que se desarrolló la entrevista, actitud, clima, transcripción de la entrevista, descripción minuciosa de los diálogos, situaciones surgidas durante el proceso y último la interpretación de la entrevista. Informe de la entrevista escolar y familiar. En esta nos hablaba de que los datos sobre el entorno social que favorece, en los cuales venían que eran características, servicios del pueblo o barrio, venían todos los parques y zonas recreativas donde se puede contar con sujetos con las necesidades educativas. El niño, nivel de conocimiento de la familia, de los recursos disponibles. Por último, en el
En el subtema de integración de los datos en el expediente psicopedagógico, mencionaba que el que requiere psicopedagógico requiere el análisis concienzudo y cuidadoso de los datos obtenidos durante el proceso de la entrevista. La sugerencia que de integración del informe psicopedagógico que ponían era de que llevaba datos personales, eran el nombre del sujeto, la fecha de nacimiento, la edad, profesionales que han invertido, también había motivo de la relación personal del sujeto y, por último, los aspectos sociales. Ya sería todo.